Willow Trask se despertó aquella mañana con el pesado presentimiento de que el día no sería diferente. La monotonía gris de la vida en Richland se había vuelto tan familiar como un viejo abrigo que ya no la abrigaba, pero era una pena tirarlo. Fuera de la ventana del dormitorio, una fina lluvia otoñal lloviznaba, tamborileando sobre el tejado de su pequeña casa de una sola planta, en una calle tranquila donde los vecinos se conocían por sus nombres y compartían noticias a través de la valla. Tiene 32 años, 10 de los cuales lleva casada con Marvin Drummond. Se conocieron aquí, en Richland, en la feria del pueblo. Por aquel entonces, ella acababa de aceptar un trabajo como dependienta en el supermercado Family Foods, y él trabajaba como almacenista en el almacén de materiales de construcción de Bill Max. Willow sonrió al recordar cómo Marvin había esparcido palomitas sobre su vestido nuevo aquel día y se había disculpado de forma tan vergonzosa que no había podido enfadarse. Ahora aquellos recuerdos parecían fotogramas de una película ajena. Marvin seguía durmiendo de espaldas a la pared. Durante los 2 últimos años había llegado tarde a menudo, explicándolo con horas extras. Más dinero, más oportunidades, decía, aunque su situación económica seguía siendo la misma. Willow se levantó de la cama con cuidado, intentando no despertar a su marido. Un día libre le permitía dormir más, y ella tenía que ir a trabajar. Había que hacer inventario en el supermercado. En el cuarto de baño miró detenidamente su reflejo. El pelo castaño le había crecido un poco y necesitaba un corte de pelo, y tenía arrugas apenas visibles en las comisuras de los ojos. Willow no se consideraba guapa, pero tampoco era fea, solo una mujer corriente, como muchas de su pueblo. Marvin solía decir que sus ojos verdes eran como esmeraldas, pero ahora rara vez la felicitaba. Hacía mucho tiempo que ella tampoco intentaba tener un aspecto especial para él. Willow preparó el desayuno en silencio. Café para ella, tostadas y huevos revueltos para 2. El hábito de cuidar de su marido se mantenía, incluso cuando los sentimientos empezaban a enfriarse. Estaba sentada a la mesa de la cocina, hojeando las noticias en su teléfono, cuando Marvin apareció por fin en la puerta. «Buenos días», dijo ella sin apartar los ojos de la pantalla. «Hola», respondió él con brusquedad, dirigiéndose directamente a la cafetera. «¿Por qué no me has despertado? Quería pasarme hoy por casa de Erwin. Ha vuelto para pasar un par de días». «¿Tu hermano está en la ciudad?», se preguntó Willow. «No me lo has dicho». Marvin se encogió de hombros, sirviéndose café en su taza favorita con el logotipo del equipo de baloncesto. «Llamó anoche, cuando ya estabas dormida. Está de paso. Quiere hablar de la venta de la casa de sus padres». Willow asintió. Los padres de Marvin habían muerto hacía 3 años con pocos meses de diferencia, dejando a sus 2 hijos una vieja casa en las afueras. Erwin y él no sabían qué hacer con ella. Marvin quería venderla, pero su hermano pequeño dudaba. «Dale recuerdos de mi parte», dijo sin mucho entusiasmo. La relación con su cuñado siempre había sido tensa. Erwin pensaba que su hermano podría haber encontrado a alguien mejor, aunque nunca lo había dicho explícitamente. Willow percibía su desaprobación por las miradas y las bromas mordaces en las reuniones familiares. Marvin se sentó frente a ella y cogió el tenedor, pero no comió. «Willow, hoy voy a tener que quedarme hasta tarde en el trabajo. Vuelvo a tener problemas para conseguir suministros». «Es sábado», frunció el ceño. «Lo sé, pero Roland está enfermo y nos están llegando materiales de construcción para el nuevo centro comercial. Alguien tiene que llevar la mercancía». Willow no discutió. Esos diarrhea eran tan frecuentes que había dejado de notarlos. Pero hoy algo la irritaba, tal vez el tono de su voz o la forma en que evitaba mirarla a los ojos. «¿A qué hora volverás?» «No estoy segura. No esperes a la cena». Después de desayunar, Willow se fue a trabajar. Hacía 3 años que la habían ascendido a dependienta después de un curso de actualización.
No era el trabajo de sus sueños, pero le daba estabilidad y unos buenos ingresos. Le gustaba que cada día fuera organizado y predecible. Inventario, recepción de mercancías, control de calidad, documentación. Todo tenía un orden, a diferencia de su vida personal. La jefa del departamento, Alma Reeves, una mujer mayor con un carácter de hierro, la recibió en la entrada. Trask, hoy te toca el departamento de carne. Es un lío lo de las facturas. Willow se sorprendió. Siempre había trabajado con comestibles, pero era inútil discutir con Alma. De acuerdo, S.R.A. Reeves. El día avanzaba lentamente. Los números de las facturas se desdibujaban ante sus ojos y sus pensamientos volvían una y otra vez a Marvin. En los últimos meses estaba diferente, distante, irritable, como si siempre estuviera pensando en otra cosa. Casi habían dejado de hablar por las tardes, por no hablar de intimar. Willow intentó achacarlo al cansancio o a problemas laborales, pero su instinto le decía que era algo más. Durante la pausa para comer, Brooke Nash, cajera del departamento de electrónica y la única amiga que tenía en el supermercado, se sentó con ella. ¿A qué viene esa cara de funeral?, le preguntó, dando un mordisco a su bocadillo. ¿Es tu amigo otra vez? Willow suspiró. Brooke era 5 años más joven, nunca se había casado y pensaba que todos los hombres eran iguales, poco fiables y egoístas. Estoy cansada, respondió Willow. ¿Qué tal estás? Lo de siempre. Anoche salí con un chico de una aplicación de citas. Otra decepción. Brooke puso los ojos en blanco. Por cierto, ¿adivinas a quién vi en el bar de Johnny el jueves? Willow se encogió de hombros. A tu Marvin. Y no estaba solo. A Willow le dio un vuelco el corazón. ¿A qué te refieres? Bueno, había una chica con él, rubia, delgada. Brooke observó atentamente la reacción de su amiga. Estaban sentadas en un rincón y parecían cercanas. Quizá una compañera de trabajo, sugirió Willow insegura. Tal vez. Brooke enarcó una ceja con escepticismo. Solo que los compañeros de trabajo no solían cogerse de la mano por debajo de la mesa. El resto del día pasó como un borrón. Willow realizaba sus tareas mecánicamente mientras las palabras de Brooke daban vueltas en su cabeza. Claro que su amiga podía haber exagerado o malinterpretado la situación, pero cuando se combinaba eso con los retrasos de Marvin, su frialdad, sus excusas sobre trabajar los fines de semana, al final del turno, la decisión había madurado por sí sola. En lugar de conducir a casa, fue al almacén de BuildMax. El coche de Marvin estaba aparcado en el aparcamiento, lo cual era tranquilizador. Significaba que estaba trabajando. Willow aparcó a poca distancia y esperó. El tiempo transcurría con una lentitud angustiosa. Eran las 7 de la tarde cuando se abrió la puerta del almacén y salió un camión con el logotipo de la empresa. A continuación salió un sedán claro conducido por una joven rubia. Un minuto después, Marvin salió, cerró la verja y subió a su coche. A Willow se le aceleró el corazón cuando vio que el coche de su marido seguía al sedán de la rubia. Esperó unos segundos y se apartó también, manteniendo la distancia. Se adentraron en la carretera principal y luego giraron por una calle que conducía a los nuevos edificios de apartamentos de las afueras de la ciudad. Marvin y la rubia aparcaron delante de un edificio de ladrillo rojo de 5 plantas. Willow se detuvo a la vuelta de la esquina, desde donde podía observar sin pasar desapercibida. Vio cómo su marido salía del coche, cómo la rubia le esperaba en la puerta principal y cómo entraban juntos. El tiempo se detuvo. Willow se sentó en el coche, sin saber qué hacer a continuación. ¿Irrumpir allí? ¿Hacer una escena? ¿Irse a casa y fingir que no había visto nada? Ninguna de las opciones parecía correcta. Al final, condujo hasta su casa. La casa la recibió con el vacío y el silencio. Willow encendió la luz, preparó té a máquina y se sentó a la mesa de la cocina. Ahora sabía que sus sospechas no eran infundadas. Marvin la engañaba de verdad, con alguien a quien ni siquiera conocía.
Sus ojos se cruzaron con una foto de boda enmarcada en la pared. Marvin y ella, jóvenes y felices. 10 años atrás, se habían jurado amor eterno y fidelidad. ¿Qué había salido mal? ¿Cuándo habían dejado de ser uno para convertirse en dos extraños que vivían bajo el mismo techo? Willow no se dio cuenta de que era medianoche. Marvin aún no había regresado. Estaba sentada en el salón con las luces apagadas cuando oyó el ruido de un coche que se acercaba. Una llave en la cerradura, pasos en el pasillo. «¿Willow? ¿Estás despierta?» La voz de Marvin sonó sorprendida. «No», respondió ella en voz baja, sin darse la vuelta. «¿Por qué estás sentada a oscuras?», pulsó el interruptor de la luz. «Eso creo». Marvin tiró las llaves sobre la mesilla de noche y fue a la cocina. Volvió con una botella de cerveza y se sentó en la silla de enfrente. «¿En qué estás pensando?» «En nosotros». Willow alzó por fin la vista hacia él. «¿Quién es ella, Marvin?» Se quedó inmóvil, llevándose la botella a los labios. Un segundo, y una máscara de incomprensión apareció en su rostro. «¿De qué estás hablando?» «No finjas que no lo entiendes». La voz de Willow tembló. «Te he visto hoy. Te he visto ir con ella a su casa». Marvin dejó la botella sobre la mesa. Sus hombros se hundieron como si hubiera perdido un gran peso. «Mira, no es lo que piensas». «¿Qué se supone que debo pensar?», le interrumpió Willow. «Siempre trabajas hasta tarde, llegas tarde, apenas me hablas. Y hoy te he visto entrar en casa con ella. ¿Quién es ella?» Marvin se quedó en silencio, mirando al suelo. Luego dijo en voz baja: «Se llama Cassidy. Cassidy Hatch. Trabaja como despachadora en nuestro almacén. ¿Cuánto tiempo lleva así?» «Unos meses». Al fin levantó la vista. «No quería que pasara esto, Willow. De verdad que no». Extrañamente, Willow no sintió rabia ni ganas de gritar, solo cansancio y un profundo dolor en algún lugar de su interior. «¿Qué vas a hacer?», preguntó ella. «No lo sé», respondió con sinceridad. «Estoy confuso. ¿La quieres?». Marvin no contestó de inmediato y aquel silencio fue más elocuente que cualquier palabra. «Ahora no sé lo que es el amor», dijo al fin. «Pero con ella es diferente, fresco, nuevo. Y conmigo no es nuevo», sonrió Willow con amargura. «Comprendo». Se sentaron en silencio, dos personas antaño cercanas pero ahora separadas por un abismo invisible. Marvin terminó su cerveza y se levantó. «Me tumbaré en la habitación de invitados». Willow asintió. Cuando sus pasos se detuvieron, cogió el teléfono de Marvin de la chaqueta que tenía tirada en el sofá. La contraseña no había cambiado, la fecha de su boda. ¡Qué ironía! En los mensajes encontró correspondencia con Cassidy. Docenas de mensajes, fotos, planes de reuniones. El último mensaje había sido enviado esta noche. «Gracias por una velada encantadora. Ya te echo de menos. A la misma hora mañana». Willow volvió a colgar el teléfono. Ahora tenía pruebas, aunque eso ya no cambiaba nada. La situación estaba muy clara. Su marido estaba encaprichado con otra mujer y no parecía tener intención de poner fin a la relación. Subió al dormitorio y se tumbó en la cama donde Marvin y ella habían dormido la noche anterior. No brotaron lágrimas, solo vacío y un extraño entumecimiento, como si todo le ocurriera a otra persona y no a ella. Willow decidió que debían hablar seriamente por la mañana. Quizá aún se pudiera salvar algo si Marvin quería. Y si no, bueno, 10 años de matrimonio habían llegado a su fin. Con ese pensamiento, finalmente se durmió, y el teléfono de Marvin, que había dejado en su chaqueta, mostró en silencio un nuevo mensaje de Cassidy. «Tenemos que hablar seriamente. Tengo noticias para ti». Había pasado una semana desde la noche en que Willow se había enterado de la infidelidad de su marido. La conversación que ella había planeado nunca tuvo lugar. Marvin salía temprano por la mañana y volvía tarde por la noche, y en los escasos momentos en que estaban juntos en casa, él evitaba los temas serios.
Era como si hubiera un acuerdo tácito entre ellos para no hablar de nada que pudiera destruir los últimos vestigios de su matrimonio. El martes amaneció nublado. Willow estaba sentada en la cocina, mirando por la ventana hacia el patio del vecino, donde la señora Peyton tendía la colada. La vida normal transcurría a su alrededor, contrastando con el caos que se desarrollaba en su alma. Marvin ya se había marchado a trabajar, dejando tras de sí una taza de café sin terminar y el olor de una colonia que no había usado antes. Willow cogió el teléfono y abrió sus contactos. Su dedo se posó sobre el nombre de Brooke. Su amiga probablemente la apoyaría, pero algo le impedía llamarla. Tal vez vergüenza o reticencia a admitir en voz alta que su matrimonio se estaba desmoronando. En lugar de eso, marcó el número de su jefa y le dijo que se tomaba el día libre, la primera vez en 2 años de trabajo sin una sola ausencia. Al quedarse sola en una casa vacía, Willow decidió que había llegado el momento de averiguar más cosas sobre la mujer que estaba destruyendo a su familia. Se dirigió al dormitorio y abrió el cajón de la mesilla donde Marvin solía dejar sus cosas. No era gran cosa, una cartera de repuesto, cheques viejos y algunas monedas. Siempre llevaba consigo el teléfono. El ordenador. Un portátil compartido estaba sobre la mesa del salón. Willow lo encendió e introdujo la contraseña, la misma que había utilizado en todos los demás sitios, la fecha de su boda. El historial del navegador se había borrado hacía poco, pero Marvin se había olvidado de los formularios autorrellenables. Entró en su cuenta de correo electrónico y empezó a revisar los mensajes. La mayoría estaban relacionados con el trabajo: pedidos, facturas, correspondencia con proveedores. Pero en la carpeta Guardados encontró varios mensajes de alguien llamado KH, de la dirección de trabajo del almacén. El primero estaba fechado a finales de enero, hacía casi 7 meses, y contenía una petición de ayuda con el nuevo sistema de contabilidad de mercancías. Nada personal, un llamamiento puramente profesional. Las siguientes cartas se volvieron más amistosas, con bromas y menciones a almuerzos compartidos. Y la última, de abril, contenía la frase: «Podemos hablar de esto fuera del trabajo. Conozco un buen café». Así empezó todo. Willow se reclinó en su silla, intentando imaginar cómo su marido había decidido cruzar la línea. ¿Fue un movimiento espontáneo o un largo camino de pequeños compromisos con su propia conciencia? Y lo más importante, ¿por qué? ¿Qué le daba a esta Cassidy que ella no pudiera darle? Las redes sociales resultaron más fáciles para encontrar información. Cassidy Hatch, 27 años, graduada en un colegio comunitario, llevaba 2 años trabajando en el almacén de BuildMax. Las fotos mostraban a una rubia esbelta con un corte de pelo corto y una amplia sonrisa. Varias fotos la mostraban haciendo senderismo, una conduciendo un kayak, otra en la cima de alguna montaña. Activa, vibrante, nada que ver con Willow, que prefería las tardes tranquilas con un libro. La página de Cassidy estaba abierta y Willow miró su lista de amigos. Marvin no estaba, probablemente estaban siendo muy discretos. Pero entre sus amigos vio un nombre que la hizo estremecerse por dentro: Erwin Drummond, el hermano de Marvin. Podía ser una coincidencia. Al fin y al cabo, Richland era una ciudad pequeña donde mucha gente se conocía. Además, Erwin solía trabajar en un almacén antes de mudarse a un estado vecino. Tenía sentido que se conocieran. Willow comprobó las fechas. Erwin había añadido a Cassidy como amiga hacía aproximadamente 1 año, antes incluso de que se fuera de la ciudad. Avanzó por la página de Cassidy y vio una foto de las Navidades del año pasado, un grupo de empleados del almacén en una fiesta de empresa. Erwin estaba de pie junto a Cassidy, con la mano apoyada en su hombro, ambos sonriendo. Algo le decía a Willow que entre ellos había algo más que una simple relación de trabajo, pero para estar segura necesitaba hablar con Erwin en persona. Según Marvin, su hermano llegaría a la ciudad el otro día. Willow pasó los 2 días siguientes siguiendo en secreto a su marido,
Esperó en el coche no muy lejos del almacén, vigilando cuando salía del trabajo. Como era de esperar, Marvin a menudo no salía para ir a casa, sino al edificio de apartamentos de ladrillo rojo donde vivía Cassidy. El jueves consiguió verlos juntos. Salieron de un café de la calle principal cogidos de la mano. Cassidy hablaba emocionada y Marvin la miraba con una expresión en el rostro que Willow no había visto en mucho tiempo. Una mezcla de ternura, admiración y deseo. Era doloroso verlos, pero aún lo era más ver lo seria que parecía su relación. No parecía una aventura ni un flirteo. Actuaban como una pareja que planeaba el futuro. Willow podía sentir no solo cómo crecía el resentimiento en su interior, sino también el miedo. Miedo a quedarse sola, a perder lo que había sido la base de su vida durante los últimos 10 años. El viernes por la noche sonó el timbre. Willow, que acababa de volver del trabajo, miró sorprendida el reloj. Marvin no volvería hasta bien entrada la noche, si es que volvía. Abrió la puerta y se quedó helada. Erwin Drummond estaba en el umbral. «Hola, cuñada», sonrió, pero había desconfianza en sus ojos. «¿Está Marvin?» «No», respondió ella tratando de ocultar su emoción. «Está trabajando. Se ha retrasado». Erwin soltó una risita como si hubiera oído un buen chiste. «Claro que sí. ¿Puedo pasar? Acabo de llegar a la ciudad, quería saludar». Willow dio un paso atrás, dejándole entrar en la casa. Erwin era 3 años más joven que Marvin, pero parecía mayor por su espesa barba y las arrugas alrededor de los ojos. Al igual que su hermano, era alto y ancho de hombros, pero se movía de forma más relajada, como si no le importara la impresión que causaba. «¿Té? ¿Un café?», le ofreció Willow, llevándolo a la cocina. «¿Tienes algo más fuerte?». Erwin sonrió. «Después de 6 horas conduciendo, me vendría bien». Sacó la botella de whisky que Marvin y ella guardaban para los invitados y le sirvió una a Erwin. «¿Qué tal la vida en Oscar?», preguntó ella, sentándose enfrente. «Bien. Mucho trabajo», bebió un sorbo. «¿Qué tal te va por aquí?». Marvin dijo que te iba bien. Willow contuvo a duras penas una risita amarga. «Sí, todo va muy bien». Erwin la miró detenidamente. «¿Siempre trabaja hasta tan tarde?». «Últimamente, sí», respondió ella con cautela. «¿Cuánto tiempo vas a estar en la ciudad?». «El fin de semana. Tengo que decidir qué hacer con la casa de mis padres. Marvin sigue queriendo venderla y yo estoy pensando que tal vez debería alquilarla. ¿No quieres mudarte allí? Hay más espacio que aquí». «No creo que sea una buena idea ahora mismo», Willow negó con la cabeza. Hablaron un poco más sobre temas neutros. El trabajo de Erwin como ingeniero en una empresa de construcción, sus planes para el fin de semana, el tiempo. Willow buscó la forma de desviar suavemente la conversación hacia el tema de Cassidy, pero Erwin se le adelantó. «Por cierto, he conocido a Cassidy Hatch de camino aquí», dijo terminándose el whisky. «¿Sigue trabajando en el almacén con Marvin?». A Willow le dio un vuelco el corazón. «Sí, que yo sepa. ¿La conoces?». Erwin sonrió, pero de un modo poco gracioso. «Se podría decir que sí. Salimos el verano pasado, antes de irme. Nada serio, pero fue divertido». Willow hizo todo lo posible por mantener una expresión neutra en el rostro. «¿En serio? Nunca lo había mencionado. ¿Por qué iba a hacerlo?». Erwin se encogió de hombros. «Rompimos sin rencor cuando recibí la oferta de trabajo en Oscar. Es una chica estupenda, pero las relaciones a distancia no son lo mío». A Willow se le helaron las tripas. Al parecer, Cassidy había salido primero con Erwin y luego se había pasado a su hermano cuando éste se marchó. Eso estaba mal en algún nivel fundamental. «¿Y cómo estaba ella?», preguntó Willow intentando sonar natural. «Está estupenda». Se sirvió Erwin otro whisky. Dijo que seguía trabajando como despachadora, pero que estaba pensando en un ascenso. También dijo algo sobre un gran cambio en su vida. A las mujeres les encantan esas frases vagas, ¿verdad?
Willow asintió distraídamente, intentando digerir la información. ¿Grandes cambios? ¿De qué podía estar hablando Cassidy? Erwin se marchó hacia las 9 de la noche, sin haber esperado a su hermano. Willow lo acompañó hasta la puerta, prometiendo decirle a Marvin que se había pasado por allí. «Dile que me alojo en el Motel Pine y que le espero mañana para comer», dijo Erwin, ya en el umbral de la puerta. «Y, Willow, si algo va mal, puedes decírmelo. Sé que nunca hemos estado especialmente unidos, pero seguimos siendo familia». Ella negó con la cabeza, intentando sonreír. «No pasa nada, Erwin, de verdad que sí». Cuando el coche desapareció al doblar la esquina, Willow cerró la puerta y apoyó la espalda en ella. La nueva información le daba vueltas en la cabeza. ¿Y si Marvin no sabía nada de la pasada relación de Cassidy y Erwin? ¿Y qué era ese gran cambio del que hablaba Cassidy? Marvin llegó a casa a medianoche. Willow ya estaba en la cama, pero estaba despierta. Le oyó moverse en silencio por la casa, abriendo la nevera, moviendo algo en el estudio. Finalmente subió las escaleras y se acostó en el dormitorio de invitados, donde ahora pasaba las noches. Por la mañana, Willow se levantó temprano. Marvin aún dormía y ella bajó las escaleras en silencio. Sobre el escritorio del estudio estaba su bolso, que al parecer había olvidado guardar ayer. Willow sabía que no debía hacerlo, pero su mano buscó la cerradura por sí sola. Dentro estaban las cosas habituales: papeles de trabajo, un cuaderno, un par de bolígrafos, una cartera. Pero debajo había un sobre. Willow lo sacó con cuidado y lo abrió. Dentro había una ecografía que mostraba claramente un pequeño embrión. En la esquina superior estaba escrito Hutch Cassidy, edad gestacional, 12 semanas. Willow miró la ecografía y fue como si el mundo a su alrededor se ralentizara. 12 semanas, 3 meses. Eso significaba que el bebé había sido concebido alrededor de abril, cuando la relación entre Marvin y Cassidy acababa de empezar. O tal vez había empezado antes de lo que ella pensaba. Rápidamente volvió a meter la fotografía en el sobre y el sobre en su bolso, intentando dejar todo como estaba. Caminando hacia el dormitorio, Willow se sentó en la cama, tratando de ordenar sus pensamientos. Cassidy está embarazada. A eso se refería con gran cambio. Y Marvin lo sabía, ya que se había quedado con la ecografía. Lo sabía y no se lo había dicho a su mujer. ¿Planeaba decírselo o simplemente iba a desaparecer de su vida? ¿Y el bebé era realmente suyo? Si Cassidy salió con Erwin el verano pasado y luego empezó una relación con Marvin en abril, hubo meses entre esos acontecimientos. Pero ¿y si esas relaciones se solaparon? ¿Y si Cassidy siguió viendo a Erwin incluso después de que éste se marchara de la ciudad? Willow sintió que las náuseas le subían a la garganta. Demasiadas preguntas, demasiadas incógnitas. Pero una cosa era cierta. La situación era mucho más complicada que el simple hecho de que su marido la engañara. Habían pasado 7 meses desde el día en que Willow encontró la ecografía en el bolso de su marido. 7 meses llenos de dolorosa expectación e incertidumbre. No había montado ningún escándalo tras el descubrimiento. Algo en su interior le decía que era mejor esperar, reunir más información antes de actuar. Su relación con Marvin se había convertido en un extraño juego de silencios. Vivían en la misma casa, pero apenas se cruzaban. Horarios de trabajo diferentes, habitaciones distintas, conversaciones mínimas. Marvin incluso parecía agradecido por esta tregua silenciosa, que le permitía evitar dar explicaciones y tomar decisiones difíciles. Willow se había sentido como un fantasma en su propia vida todos estos meses. Iba a trabajar, cumplía con sus obligaciones, sonreía a sus compañeros, pero en su interior había un vacío, lleno solo de pensamientos de traición y del inevitable final de su matrimonio. Se sentía como si estuviera interpretando un papel en una obra de teatro en la que nadie, ni siquiera ella misma, conocía la siguiente escena.
Un miércoles, cuando volvía a casa del trabajo, vio que Marvin salía de la tienda de bebés con una caja grande en las manos. No la vio y se apresuró a meter la compra en el maletero del coche. A Willow se le aceleró el corazón. Eso significaba que el bebé nacería pronto, o tal vez ya había nacido. Aquella tarde estaba sentada en la cocina cuando Marvin llegó a casa. Parecía inusualmente excitado, con un brillo febril en los ojos. «Hola», dijo, deteniéndose en la puerta de la cocina. «¿Ya has cenado?» «Sí», respondió Willow, sorprendida por su atención. «¿Y tú?» «No hay tiempo», se pasó una mano por el pelo. «Mira, tengo que irme un par de días, cosas del trabajo». Willow lo miró largamente. Ambos sabían que era mentira. «Claro», asintió ella. «¿Algo serio?» Marvin vaciló, como si estuviera reflexionando. «Sí, es bastante importante», dijo al fin. «Llamaré si voy a tardar más». Ella lo miró, escuchando cómo subía al dormitorio, recogía sus cosas. La puerta principal se cerraba de golpe, el motor del coche se ponía en marcha. Mientras el sonido del motor se perdía en la distancia, Willow se permitió romper a llorar por primera vez en meses. Marvin llevaba 5 días sin volver. Todo ese tiempo Willow había vivido en el limbo, esperando una llamada o un mensaje de texto que nunca llegaba. Sabía que ocurría algo importante, pero solo podía adivinarlo. Al 6.º día, cuando llegó del trabajo, Marvin estaba en casa. Estaba sentado en el salón con una botella de whisky casi vacía y un vaso en la mano. Tenía un aspecto horrible, sin afeitar, con los ojos rojos y la ropa arrugada. «Has vuelto», afirmó Willow, deteniéndose en el umbral de la puerta. Él la miró con los ojos nublados. «Sí, he vuelto». Su voz sonaba ronca. «Tenemos que hablar, Willow». Este era el momento que había estado esperando y temiendo al mismo tiempo. Willow se sentó lentamente en la silla frente a su marido, con las manos cruzadas sobre el regazo. «Te escucho». Marvin bebió un sorbo de la botella y arrugó la nariz. «No sé cómo decir esto», empezó. «Llevo todo el camino intentando encontrar las palabras adecuadas, pero...» «¿Cassidy ha tenido un bebé?», le interrumpió Willow. Él se quedó inmóvil, mirándola sorprendido. «¿Lo sabías?» «Tenía una corazonada», respondió ella con calma. «Vi la ecografía en tu bolso hace unos meses». Marvin bajó la cabeza, apretando la botella hasta que los nudillos se le pusieron blancos. «Sí, hemos tenido una hija. Hace 4 días. La llamamos Ivy». Willow sintió que algo se rompía en su interior. Siempre había sabido que esto iba a ocurrir, pero oír la confirmación de labios de su marido fue más doloroso de lo que esperaba. «Enhorabuena», dijo en voz baja. «¿Y ahora qué?» Marvin la miró, con una mezcla de culpa, determinación y un extraño alivio en los ojos. «Me voy con ellos, Willow. No puedo seguir. No es justo para ti, para mí, para Cassidy, con el bebé. Los dos sabemos que nuestro matrimonio está acabado desde hace mucho tiempo». Las palabras que había estado temiendo finalmente salieron. Extrañamente, en lugar de un nuevo dolor, Willow sintió algo parecido a una liberación. La incertidumbre siempre es más dolorosa que la verdad más amarga. «¿Cuándo?», fue lo único que preguntó. «Ya he recogido algunas de mis cosas. Recogeré el resto más tarde, si no te importa», dijo en voz baja pero firme. «He encontrado un piso más grande para Cassidy e Ivy y nos mudaremos a finales de mes. Mientras tanto, me quedaré con ellas en su piso actual». Willow asintió, intentando comprender lo rápido que se desmoronaba su antigua vida. «¿Y la casa? ¿Con las facturas? ¿Con el divorcio?» «He estado pensando en eso». Marvin se enderezó, como si reuniera fuerzas. «La casa está a nombre de los dos, pero estoy dispuesto a dejártela. Es lo menos que puedo hacer. En cuanto al divorcio, hablaré con un abogado la semana que viene». Algo en su tono inquietó a Willow. Era demasiado suave, demasiado deliberado. Era como si hubiera tomado una decisión hace mucho tiempo y estuviera esperando el momento oportuno.
Lo planeaste antes de que naciera el bebé, ¿verdad?, preguntó ella. Marvin apartó la mirada. No sabía qué hacer, Willow. Estaba confuso, pero cuando vi a Ivy, todo se aclaró. No puedo abandonar a mi hija. No puedo dejar que crezca sin un padre. ¡Qué noble! Willow no pudo contener el sarcasmo. Está bien abandonar a tu mujer después de 10 años de matrimonio. Sabes que no ha habido nada entre nosotros desde hace mucho tiempo. La voz de Marvin se volvió más áspera. Vivimos como vecinos, no como marido y mujer, y tú no querías tener hijos aunque yo... No te atrevas a acusarme de eso. Willow levantó la voz por primera vez en toda la conversación. Decidimos juntos esperar hasta que estuviéramos bien económicamente. Tú misma dijiste que no estabas preparada para ese tipo de responsabilidad. Ahora lo estoy, dijo con terquedad. La gente cambia, Willow, yo he cambiado, y Cassidy, ella es diferente. Esas palabras fueron las que más dolieron. No el engaño, no el bebé, sino el darse cuenta de que con otra mujer, Marvin era una persona diferente, alguien que nunca había sido con ella. ¿Cuánto hace que te diste cuenta de que la querías?, preguntó Willow en voz baja. Marvin guardó silencio un momento, como si estuviera sopesando si decir la verdad. No sé si la quiero como te quise a ti al principio, pero siento que con ella y con Ivy tengo la oportunidad de algo real, de tener la familia que siempre he querido. Willow se levantó, incapaz de seguir escuchando. Un nuevo sentimiento se acumulaba en su interior. No tristeza, no resentimiento, sino ira. Cólera pura y ardiente contra el hombre que tan fácilmente había echado a perder 10 años de su vida juntos. «Recoge tus cosas y vete», dijo con frialdad. «No quiero oír nada más de esto». Marvin se puso en pie, tambaleándose. El alcohol estaba teniendo claramente un efecto más fuerte sobre él de lo que había parecido al principio. «Willow, sé que te he hecho daño. Lo siento, pero espero que algún día seas capaz de...» «¿Perdonarte?», sonrió amargamente. «No cuentes con ello. Solo vete». Asintió y se dirigió a las escaleras para recoger sus cosas. Willow se quedó en el salón, intentando darse cuenta de que su matrimonio había terminado oficialmente. Extrañamente, junto con el dolor llegó el alivio. No más fingir que todo iba bien, no más esperar y preguntarse. Media hora más tarde, Marvin bajó las escaleras con 2 bolsas. Se detuvo en la puerta y miró a Willow, que seguía sentada en la silla mirando al vacío. «Recogeré el resto más tarde», dijo. «Y de nuevo, lo siento por todo». Ella no respondió. Marvin suspiró y abrió la puerta, pero entonces Willow recordó de repente lo que había aprendido de Erwin. «Marvin», lo llamó. «¿Sabías que Cassidy salió con tu hermano el verano pasado?» Él se volvió, frunciendo el ceño. «¿Qué?» «Erwin y Cassidy. Estuvieron saliendo antes de que ella empezara una relación contigo. Erwin mismo me lo contó cuando me visitó». Marvin la miró con incredulidad. «Estás mintiendo. Cassidy nunca lo mencionó». «Porque tenía algo que ocultar». Willow se levantó y se acercó. «¿Estás segura de que el bebé es tuyo? ¿Has hecho una prueba de paternidad?» Observó cómo la cara de Marvin pasaba de la incredulidad a la duda y luego a la ira. «Basta», dijo con brusquedad. «Solo intentas vengarte de mí inventándote estas tonterías». «Pregúntale a Erwin», insistió Willow. «Llámalo ahora mismo. O mejor aún, pregúntale a Cassidy a ver cómo reacciona». Marvin dejó caer las bolsas al suelo y se acercó a ella con la cara contorsionada por la rabia. «He dicho que basta. No sabes nada de Cassidy. ¿Lo sabes tú?» Willow no se echó atrás. «¿Sabes qué clase de persona es? ¿Una mujer que se acuesta con 2 hermanos y luego manipula a uno de ellos con un niño?» «¡Cállate!», gritó Marvin poniéndose morado. «Solo estás celosa porque es joven y guapa, porque ha podido dar a luz, y tú...» Willow le dio una bofetada. El sonido del golpe resonó en toda la casa. Marvin se echó hacia atrás, agarrándose la mejilla con furia en los ojos.
¡Fuera de aquí!, gritó, señalando la puerta. ¡Fuera de mi casa! ¿De tu casa? Willow no daba crédito a lo que oía. Acabas de decir que me dejabas la casa a mí. He cambiado de opinión. Marvin estaba fuera de control. Querías una guerra, vas a tener una. Recoge tus cosas y lárgate. Willow miró a aquel hombre extraño, distorsionado por la rabia, y no lo reconoció como el marido con el que había vivido durante 10 años. Algo en su interior se había roto, el último hilo que la sujetaba al pasado. Está bien, dijo con calma. Me iré, pero antes, hay algo que debes saber sobre tu precioso hijo. No me importa lo que digas. Tienes que saber, continuó Willow, mirándolo directamente a los ojos, que este bebé es en realidad de tu hermano Erwin. Él salió con Cassidy antes que tú, y ella lo sabía cuando empezó una relación contigo. Marvin se puso pálido, como si toda la sangre se le hubiera drenado de la cara. No puede ser, susurró, pero su voz ya no era tan segura como antes. Haz cuentas, continuó Willow con severidad. 12 semanas en abril significa que el bebé fue concebido en enero y tú no empezaste a verla hasta abril. ¿Cómo es posible, Marvin? Marvin la miró con los ojos muy abiertos por el horror de darse cuenta. Mientes, murmuró, pero le temblaba la voz. Te lo estás inventando todo. Pregúntaselo tú mismo. Willow se dirigió a las escaleras. Ahora, si me disculpas, tengo que recoger mis cosas. Me voy como tú querías. Subió al dormitorio sintiéndose extrañamente vacía. Toda emoción parecía apagarse, dejando solo una fría determinación. Willow sacó la maleta y empezó a guardar metódicamente lo esencial: ropa, artículos de aseo, documentos y algunos objetos personales. Abajo reinaba el silencio. No sabía si Marvin se había marchado o seguía allí, paralizado por sus palabras. Y, francamente, ya no le importaba. Recogiendo sus cosas, Willow bajó las escaleras. Marvin estaba sentado en el sofá con los brazos alrededor de la cabeza. La miró, perdido, afectado. ¿Era verdad?, preguntó con voz ronca. Juro que es verdad. No lo sé con seguridad, respondió Willow con sinceridad. Pero los hechos hablan por sí solos. Hazte una prueba de paternidad, Marvin, por tu propio bien. Pasó junto a él hacia la puerta, arrastrando la maleta tras de sí. Se detuvo en el umbral, mirando por última vez la casa que había sido su fortaleza durante 10 años. Extrañamente, no sintió remordimientos, solo cansancio y el deseo de marcharse lo más lejos posible. Adiós, Marvin, dijo en voz baja y cerró la puerta tras de sí. Afuera lloviznaba ligeramente, pero Willow no le prestó atención. Sacó el teléfono y marcó un número. «Brooke, soy yo. Puedo ir a verte. Necesito un sitio donde quedarme un tiempo». La voz de su amiga sonó preocupada. «Por supuesto, ven. ¿Qué te pasa?» «He dejado a Marvin», dijo Willow con sencillez. «O mejor dicho, me ha echado». «Ese imbécil», dijo Brooke indignada. «Te estoy esperando. ¿Tienes la dirección?» «Sí, llegaré en 20 minutos». Willow paró un taxi y se sentó en un banco al final de la calle, mirando la lluvia. Extrañamente, en lugar de desesperación, sintió alivio e incluso algo de excitación. Por primera vez en años, su vida había cambiado por completo y, aunque le daba miedo, había algo liberador en ello. El taxi llegó rápidamente. Willow subió al asiento trasero, dio la dirección de Brooke y se reclinó hacia atrás, mirando por la ventanilla las casas que pasaban flotando. En algún lugar, en una de ellas, Cassidy mecía a Ivy recién nacida en brazos, un bebé que probablemente no era hija de Marvin. Y el propio Marvin probablemente estaba llamando a su hermano ahora mismo, o corriendo a casa de Cassidy para hablar seriamente. Pero ese ya no era su problema. Ahora su vida tomaría otro rumbo. Brooke la esperaba en la entrada con un paraguas. Cuando vio a su amiga, corrió a abrazar a Willow, ignorando la lluvia. «Pobrecita, entremos deprisa». El piso de Brooke era pequeño pero acogedor.
El desorden propio de una persona creativa, a Brooke le apasionaba dibujar, le daba un encanto especial. «Ponte cómoda», dijo Brooke, señalando el sofá. «Puedes quedarte aquí todo el tiempo que necesites. Ahora cuéntame lo que ha pasado». Willow le habló de Cassidy, del bebé, de su conversación con Erwin, de su última pelea con Marvin. Brooke escuchaba sin interrumpir, solo de vez en cuando moviendo la cabeza o maldiciendo en voz baja. «¿Sabes?», dijo cuando Willow hubo terminado, «quizás sea lo mejor. Te mereces algo mucho mejor que ese traidor». «Supongo», dijo Willow sonriendo débilmente. «Es raro darse cuenta de que 10 años de mi vida han acabado así». «No acabaron, sino que empezaron», dijo Brooke con firmeza. «Tu nueva vida, sin ese imbécil, y yo voy a ayudarte a empezarla». Willow miró a su amiga agradecida. Quizá Brooke tenía razón. Tal vez este no fuera realmente el final, sino el principio de algo nuevo. Aunque el dolor y el resentimiento seguían ahí, en algún lugar de su interior ya había una sensación de libertad y esperanza en un futuro que ahora estaba totalmente en sus manos. Habían pasado 3 semanas desde que Willow abandonó la casa que había considerado suya durante 10 años. 3 semanas de una vida nueva y desconocida en el pequeño piso de Brooke, donde tenía que dormir en un sofá plegable y guardar sus pertenencias en una maleta porque había muy poco espacio. Pero Willow estaba agradecida por el cobijo y el apoyo de su amiga durante el momento más difícil de su vida. Durante los primeros días, apenas salió del piso, excepto para ir a trabajar. Le parecía que todo el mundo a su alrededor conocía su humillación, que su marido había elegido a otra mujer, que no la querían, que la habían abandonado. La parte racional de su mente se daba cuenta de que no era cierto, que a la gente que la rodeaba no le importaba realmente su drama personal, pero la emoción a menudo superaba a la razón. Hoy era la primera vez que Willow daba el paso que finalmente confirmaría el fin de su matrimonio. Había concertado una cita con un abogado de familia. Había elegido a una mujer, Rachel Farlow, de la que había leído cosas buenas en el periódico local. La cita era por la tarde y Willow se tomó la tarde libre. «Lo estás haciendo muy bien», dijo Brooke mientras se servía el café antes de salir. «Es la decisión correcta». «Lo sé», asintió Willow, aunque su interior se agarrotaba por el miedo a lo desconocido. «Lo hace todo. Definitivo». «Es definitivo», dijo Brooke en voz baja. «Y prefieres iniciar el divorcio que esperar a que él lo haga». Willow hizo una mueca. La idea de que Marvin fuera el primero en solicitar el divorcio para poder empezar antes una nueva vida con Cassidy le resultaba desagradable. Pero, ¿qué importaba quién lo pidiera primero? El resultado sería el mismo. El despacho del abogado estaba en un pequeño edificio de 2 plantas en el centro de Richland. Dentro olía a cera para muebles y café. La recepcionista, una joven pelirroja, hizo pasar a Willow al despacho de Rachel Farlow. La abogada parecía una mujer de mediana edad, con un corte de pelo corto y mirada atenta. Estrechó la mano de Willow y le indicó que se sentara. «Así que, señora Drummond», comenzó abriendo su cuaderno, «hábleme de su situación». Willow respiró hondo y empezó a hablar. Intentó ceñirse a los hechos sin emocionarse. La infidelidad de su marido, su decisión de dejarla por otra mujer, el nacimiento del bebé, los problemas con la propiedad. No mencionó las dudas sobre la paternidad del niño, que no tenían nada que ver con su divorcio. Rachel escuchaba, a veces tomando notas, a veces asintiendo. Cuando Willow terminó, la abogada se reclinó en la silla. «Tu caso es relativamente sencillo», dijo. «No tienes hijos ni grandes negocios. La cuestión principal es el reparto de bienes. ¿Has dicho que la casa está a nombre de los 2 cónyuges?» «Sí, la compramos juntos poco después de casarnos». «¿Su esposo inicialmente ofreció dejarle la casa a usted?» «Sí, pero luego…» Willow vaciló, recordando su última conversación. «Luego discutimos y dijo que había cambiado de opinión». Rachel asintió. «En ese caso tenemos 2 opciones.
O vendemos la casa y nos repartimos el dinero a partes iguales, o una de vosotras compra la parte de la otra. ¿Qué te parecen esas opciones? Willow se lo pensó un momento. Le encantaba su casa, a pesar de todos los recuerdos dolorosos asociados a ella. Pero podría vivir allí sola, sabiendo que cada rincón guardaba el recuerdo de una vida pasada. Aún no estoy segura, respondió con sinceridad. Tendré que pensarlo. Por supuesto. Rachel tomó nota de nuevo. En cuanto al procedimiento de divorcio, prepararé todos los documentos necesarios. Necesitaremos su certificado de matrimonio, los registros de la propiedad, los estados financieros. Si su marido no impugna el divorcio, el proceso podría durar de 3 a 6 meses. Hablaron de algunos detalles más, incluidos los honorarios del abogado, y acordaron volver a verse dentro de una semana. Al salir del despacho, Willow sintió una extraña mezcla de alivio y tristeza. La rueda había empezado a girar y pronto dejaría de ser oficialmente la señora Drummond para volver a ser la señorita Trask. De camino al trabajo, había decidido parar en el supermercado a pesar de tener tiempo libre para ocuparse de los informes atrasados. Willow reflexionó sobre cómo había cambiado su vida en el último mes. Ya no formaba parte de una pareja, tenía que aprender a vivir sola, a tomar decisiones por su cuenta sin mirar las opiniones y deseos de la otra persona. Era extraño, le daba un poco de miedo, pero al mismo tiempo había en ello una especie de libertad que no había sentido en mucho tiempo. El supermercado no estaba abarrotado, era pleno día laborable y la mayoría de los compradores estaban trabajando. Willow cruzó la planta de ventas hasta la puerta de servicio, saludando con la cabeza a un par de cajeras que le resultaban familiares. El departamento de merchandising estaba vacío, salvo por Noah Peters, el nuevo empleado, que se concentraba en introducir datos en el ordenador. «Hola», dijo Willow acercándose a su mesa. «¿Cómo van las cosas con el informe de lácteos?» Noah se sobresaltó, no esperaba su aparición. «Señorita Trask, creía que no iba a venir hoy. Ya casi he terminado. Solo estoy conciliando los números del último envío». «Puedes llamarme Willow», sonrió. «Y no se preocupe, solo he venido a comprobar el correo y a recoger algunas cosas». Se sentó frente al ordenador y empezó a revisar los correos electrónicos. Nada urgente, sobre todo avisos rutinarios de proveedores y circulares internas. Cuando terminó con el correo, Willow abrió el cajón de su escritorio y sacó un pendrive con archivos de trabajo que quería revisar en casa. En ese momento entró Gina Morrow, cajera del departamento de cosmética. Su marido, Oliver, trabajaba en el mismo almacén que Marvin. «Willow, ¿estás aquí?», exclamó. «Creía que hoy no estabas». «Sí, he venido por trabajo», respondió Willow, un poco tensa. Gina y ella nunca habían sido especialmente amigas. «¿Qué tal estás?». Gina se acercó, bajando la voz. «Oliver me contó, sobre la situación con tu marido». Willow sintió que la sangre le subía a las mejillas. Así que el almacén ya sabía lo de su ruptura con Marvin. Por supuesto, era inevitable, pero no dejaba de ser desagradable. «Estoy bien, gracias», respondió secamente, esperando que Gina captara la indirecta y no abordara el tema. Pero Gina se acercó aún más, con los ojos ardiendo de excitación. «¿Te has enterado de las últimas noticias?», susurró. «Oliver me ha dicho que tu marido se ha hecho una prueba de paternidad y que el bebé no era suyo». Willow se quedó helada. Así que Marvin había decidido poner a prueba su palabra después de todo, y el resultado confirmó sus sospechas. «No, no he oído eso», dijo, intentando mantener la calma, aunque el corazón le latía como loco. «¡Menudo escándalo!», continuó Gina, disfrutando claramente de su papel de heraldo de las noticias de última hora. Oliver dijo que Marvin llegó al trabajo furioso, gritándole a Cassidy delante de todos, acusándola de mentirosa, de manipuladora, y ella lloró y afirmó que tampoco lo sabía, que creía que el bebé era suyo. Willow escuchó en silencio, sin saber qué sentir.
Una parte de ella sintió una sombría satisfacción al ver que sus sospechas se habían confirmado, que Marvin sabía ahora la verdad. Pero la otra parte solo sentía cansancio y tristeza por la situación. ¿Y ahora qué?, preguntó cuando Gina hizo una pausa para recuperar el aliento. No estoy segura, se encogió de hombros Gina. Oliver dice que Marvin ya casi no está en el almacén, que se ha cogido una excedencia a su costa. Y Cassidy ha estado llorando. Dicen que ha intentado ponerse en contacto con el hermano de Marvin, pero que no contesta al teléfono. Erwin. Willow se preguntó de repente si sabría lo de ser padre. Seguramente Marvin ya le había dado la noticia, y ahora Erwin tenía que reaccionar de alguna manera, tomar una decisión. Gracias por la información, Gina, dijo Willow, dando por terminada la conversación. Tengo que terminar aquí y seguir mi camino. Gina estaba claramente decepcionada por no haber obtenido una respuesta más emotiva de Willow, o tal vez algún detalle nuevo sobre el escándalo. Pero no había nada que hacer. Se encogió de hombros y salió del departamento. Noah, que había fingido estar completamente absorto en su trabajo todo el tiempo, pero había oído claramente cada palabra, lanzó a Willow una mirada comprensiva. «Lo siento», dijo en voz baja. «La gente puede carecer de tacto». Willow sonrió débilmente. «No pasa nada. Es difícil mantener las cosas en privado en un pueblo pequeño». Recogió los papeles necesarios y salió del supermercado, sintiendo que la noticia que le había traído Gina había despertado en ella emociones que había intentado reprimir. Todavía le tiraba del corazón pensar en Marvin, en su traición, en lo fácilmente que había estado dispuesto a renunciar a su matrimonio por una mujer que, como se vio después, también le había engañado. Pero lo hecho, hecho está. Su matrimonio había terminado y ahora necesitaba seguir adelante, centrarse en sí misma, en su vida y en su carrera. Y aunque una parte de ella seguía dolida, otra empezaba a ver lo sucedido como una oportunidad para cambiar, para crecer, para abrir un nuevo capítulo en su vida. Durante las semanas siguientes, Willow se sumergió en su trabajo. Le ayudaba a olvidarse del divorcio y de la necesidad de empezar de nuevo su vida. Llegaba al supermercado antes que los demás y era la última en irse. Hacía turnos extra. Se ofrecía voluntaria para ayudar con el inventario en otros departamentos. Alma Reeves, su jefa, se dio cuenta de este celo y llamó a Willow a su despacho. «Estás haciendo un gran trabajo, Trask», dijo, reclinándose en su silla. «Sobre todo teniendo en cuenta las circunstancias». Willow se puso tensa. ¿Acaso Alma también se había enterado de las habladurías? «Gracias, señora Reeves. Solo hago mi trabajo». «Y lo haces bien», asintió Alma. «También, de hecho, que te recomendé para el puesto de subdirectora de compras». Willow miró sorprendida a su jefa. «¿De verdad? Yo no bromeo con esas cosas», dijo Alma secamente. «El puesto quedó vacante cuando Gordon decidió trasladarse a Portland. Habrá otros candidatos, por supuesto, pero tú tienes muchas posibilidades. El sueldo es un 30% más alto que ahora, más primas». La perspectiva de un aumento de sueldo era más que bienvenida. Ahora que Willow vivía con Brooke, el dinero extra la ayudaría a recuperarse más rápido, tal vez a alquilar su propia casa, y el trabajo en sí sería más interesante, más responsabilidad, más oportunidades de demostrar su valía. «Gracias por la recomendación», dijo sinceramente. «Aprecio mucho tu confianza». «No me lo agradezcas demasiado pronto», respondió Alma. «La entrevista es dentro de 15 días. Prepárate bien, Trask. No quiero que nadie de ninguna de las otras tiendas de la cadena consiga el puesto». Willow asintió y salió del despacho con un nuevo objetivo, un nuevo foco para su energía. El ascenso no sería solo un éxito profesional, sino un símbolo de su nueva vida independiente, la prueba de que podía conseguir cosas por sí misma, sin el apoyo de su marido. Pasó las 2 semanas siguientes preparándose para la entrevista, estudiando los informes financieros de la tienda, analizando las entregas, haciendo sugerencias para racionalizar las compras.
Incluso Brooke bromeaba diciendo que solo la veía dormir. El día de la entrevista era soleado y cálido, lo que Willow interpretó como una buena señal. Se puso su mejor traje de negocios, azul marino con blusa blanca, y se dirigió a la sede central de la cadena de supermercados en una ciudad vecina más grande. La entrevista la realizó un panel de 3 personas: un director regional, un director de recursos humanos y un director financiero. Willow respondió a las preguntas con claridad y seguridad, expuso sus ideas para mejorar el sistema de compras y habló de su experiencia como comercial. Sintió que había causado una buena impresión, aunque no sabía qué fuerza tenían los otros candidatos. «Le comunicaremos la decisión en una semana», dijo el director regional, dándole la mano a modo de despedida. En el autobús de vuelta a Richland, Willow se sintió agradablemente cansada. Independientemente del resultado, estaba orgullosa de sí misma, de no haberse derrumbado, de no haberse rendido, de haber seguido adelante a pesar de las adversidades. Se bajó en la parada del centro de la ciudad y decidió caminar hasta el piso de Brooke para despejarse. Hacía un día precioso, y por primera vez en mucho tiempo, Willow sintió algo parecido a la paz. Al pasar por delante de una pequeña cafetería de la calle principal, de repente oyó que alguien la llamaba por su nombre. Al volverse, vio a Erwin Drummond sentado a una mesa en la terraza. Su primer instinto fue alejarse para evitar el encuentro, pero entonces Willow decidió que huir no serviría de nada. Además, se preguntaba qué estaría pasando en la vida de Erwin después de todos estos acontecimientos. «Hola», dijo acercándose a su mesa. «Hola». Erwin parecía cansado, con sombras bajo los ojos. «¿Quieres sentarte?» Willow dudó un segundo, pero luego asintió y se sentó frente a él. «He oído que has vuelto a la ciudad», dijo. «Sí, llevo aquí 15 días». Erwin tomó un sorbo de café. «Marvin me llamó, me habló bueno, de todo, sobre la prueba de paternidad, que el bebé podría ser mío». Willow asintió en silencio sin saber qué decir. Erwin continuó. «No podía no venir. Tenía que afrontarlo en persona. Conocí a Cassidy, vi a la niña. Es preciosa». Había una ternura en su voz que sorprendió a Willow. Nunca había visto a Erwin tan vulnerable. «Hicimos otra prueba con Cassidy», continuó. «Los resultados confirmaron que soy el padre. Ivy es mi hija». «¿Y cómo te sientes al respecto?», preguntó Willow con cautela. Erwin la miró durante un largo instante. «Es difícil de decir», sorprendido, confuso, asustado, pero al mismo tiempo feliz, supongo. «Es raro, lo sé. Nunca pensé en mí como padre, pero ahora que ha pasado, me doy cuenta de que quiero ser parte de la vida de Ivy». «¿Y Cassidy?». Willow no pudo evitar preguntar eso. «¿Qué va a pasar con ella?». «Intentamos comunicarnos», suspiró Erwin. «No es fácil. Me mintió», le mintió a Marvin. «Pero no puedo quitarle el bebé ni apartarla por completo. Tenemos que encontrar la manera de criar a Ivy juntos». Willow asintió. A pesar de todos sus sentimientos negativos hacia Cassidy, se dio cuenta de que la mujer acababa de dar a luz y ahora no era el momento de vengarse ni de castigarla. «¿Y Marvin?», preguntó pensativa. ¿Por qué le seguía importando? «No está bien», respondió Erwin con sinceridad. «Se siente traicionado, engañado. Primero enfadado conmigo, como si lo hubiera hecho a propósito. Luego con Cassidy. Ahora simplemente está sobrepasado. Se tomó vacaciones, apenas sale de casa. La casa, su hogar compartido con Willow, donde Marvin ahora vivía solo. Era extraño pensar en ello». «Lo siento», dijo, y era la verdad. A pesar de todo el dolor que Marvin le había causado, no deseaba que sufriera, ¿sabes? Erwin se inclinó más hacia ella. «Quería darte las gracias». «¿A mí?». Willow se sorprendió. «¿Por qué?». «Por decirle la verdad a Marvin. Si no hubiera sido por ti, quizá nunca habría sabido que tenía una hija». «Cassidy no iba a decírmelo». Willow se encogió de hombros. «No hice nada especial».
Simplemente no podía permitir que continuara el engaño. Gracias de todos modos, sonrió Erwin débilmente. Y también quería pedirte disculpas. ¿Por qué? Por cómo te he tratado a lo largo de los años. Nunca he sido especialmente amable y a veces he sido simplemente grosero. Estuvo mal. Willow lo miró sorprendida. Nunca había esperado una disculpa de Erwin. No deberías, dijo finalmente. Todo había quedado en el pasado. Aún así, insistió, quiero que sepas que no te merecías lo que te hizo Marvin. Eres una buena persona, Willow, y te mereces algo mejor. De repente, aquellas palabras la conmovieron hasta la médula. Tal vez eran exactamente lo que le había faltado todo este tiempo, la confirmación de que no era culpa suya, de que merecía ser feliz. Gracias, dijo en voz baja. Significa mucho para mí. Hablaron un poco más, de los planes de Erwin de quedarse en Richland para estar más cerca de su hija, del trabajo de Willow, de un posible ascenso. Al despedirse, Erwin le estrechó la mano por sorpresa, y en aquel gesto había más calidez y comprensión que en todos los años que llevaban conociéndose. Willow continuó su camino hacia el piso de Brooke, sintiéndose extrañamente aliviada tras su conversación con Erwin. Era como si otro capítulo de su vida pasada se hubiera cerrado y ahora pudiera seguir adelante con la conciencia tranquila. 3 días después, Willow recibió una llamada de la central de la cadena de supermercados. La habían ascendido a subdirectora de compras. Nuevo trabajo, mejor sueldo, nuevas oportunidades. Era exactamente lo que necesitaba ahora. Una oportunidad para demostrarse a sí misma y a todos los que la rodeaban que podía tener éxito por sí sola, sin depender de su marido ni de su familia. Brooke insistió en celebrarlo, y fueron a un restaurante donde pidieron el mejor vino y los mejores postres. Por la nueva Willow, proclamó Brooke alzando su copa, fuerte, independiente y con éxito. Willow sonrió y levantó su copa. Por los nuevos comienzos, dijo, y por primera vez en mucho tiempo creyó de verdad que todo iba a salir bien, que el dolor de la traición y el divorcio iría remitiendo poco a poco, que encontraría su camino en esta nueva vida independiente, que un día podría mirar atrás y darse cuenta de que todo había sucedido exactamente como tenía que haber sucedido. Había pasado exactamente 1 año desde el día en que Willow abandonó el hogar que ella y Marvin habían compartido durante 10 años de su vida en común. 365 días de una nueva vida independiente, llena de retos, logros, descubrimientos y, sorprendentemente, una creciente sensación de libertad. Hoy se despertó en su propio piso, pequeño pero acogedor, en una nueva urbanización a las afueras de Richland. La ventana de su habitación daba al parque, que lucía especialmente hermoso ahora, en otoño, cuando los árboles resplandecían en todos los tonos de oro y púrpura. A Willow le gustaba empezar el día con una taza de café junto a esa ventana, observando cómo la ciudad se despertaba lentamente. Su vida había cambiado mucho en 1 año. El puesto de subdirectora de compras era exactamente el reto que necesitaba. El trabajo exigía un compromiso total, pero también la recompensaba en consecuencia, no solo económicamente, sino también con la satisfacción de los resultados. Willow consiguió reorganizar la cadena de suministro, lo que se tradujo en una reducción de costes del 15%. Sus iniciativas se hicieron notar en la sede central, y ahora participaba en el desarrollo de un nuevo programa de fidelización para toda la cadena de supermercados. El divorcio finalizó oficialmente en primavera. Marvin no impugnó la división de bienes. Vendieron la casa y dividieron los beneficios a partes iguales. Estos fondos ayudaron a Willow a pagar la entrada de un nuevo piso. El proceso de divorcio en sí fue sorprendentemente fluido. Casi nunca se comunicaban directamente. Todo se resolvía a través de los abogados. Su último encuentro en el juzgado había sido breve y formal. Apenas intercambiaron unas palabras.
Willow dejó la taza de café en el alféizar y miró el reloj. Aún tenía todo el sábado por delante, sin compromisos laborales. Podía llamar a Brooke e invitarla a comer o ir al cine, o tal vez ponerse en contacto con Clara, una nueva conocida del club de lectura al que Willow había empezado a asistir hacía un par de meses. El club de lectura era uno de los nuevos elementos de su vida que habían surgido tras el divorcio. Antes le encantaba leer, pero con el tiempo ese hábito había quedado relegado a un segundo plano, perdido entre las tareas mundanas y la rutina de la vida familiar. Ahora Willow estaba redescubriendo el placer de un buen libro, de los debates sobre lo que había leído, de conocer nuevos autores y géneros. Además del club de lectura, se apuntó a clases de fotografía, otra antigua afición que casi había olvidado. Todos los domingos, un grupo de entusiastas fotógrafos se reunía en distintos lugares pintorescos de Richland y sus alrededores para captar la belleza de la vida cotidiana a través de sus objetivos. Willow descubrió que tenía buen ojo para la composición, y sus fotos incluso recibieron algunos elogios de su profesor. Los nuevos intereses dieron lugar a nuevas amistades. No es que Willow hiciera muchos amigos, siempre había sido más bien introvertida y prefería las relaciones profundas con unas pocas personas a las interacciones superficiales con una multitud, pero su círculo social se había ampliado e incluía a personas con las que realmente tenía mucho en común. Terminando su café, Willow decidió que hoy sería un buen día para ir al mercado de agricultores que se desplegaba en el centro todos los sábados. Le encantaba pasear entre las filas, mirando las frutas y verduras frescas, los panes caseros, los quesos y las mermeladas. Además, era una buena oportunidad para practicar la fotografía. Los vivos colores del mercado siempre ofrecían mucho material para fotografiar. Recoge sus cosas, sale del piso y se dirige a la parada de autobús. El día era claro y fresco, el tiempo perfecto para el otoño. Willow inspiró hondo y se sintió sorprendentemente bien. Últimamente se daba cuenta cada vez más a menudo de que era realmente feliz, no en el sentido de euforia o júbilo, sino en el sentido de una profunda y tranquila satisfacción con su vida. Cuando llegó, el mercado ya bullía de actividad. Los vendedores solicitaban compradores, los niños corrían entre los puestos y los músicos tocaban en un escenario improvisado en el centro de la plaza. Willow sacó su cámara y empezó a filmar, moviéndose lentamente a lo largo de las filas, deteniéndose de vez en cuando para comprar algo particularmente atractivo. Estaba recogiendo manzanas de uno de los granjeros cuando oyó una voz familiar. El corazón le dio un vuelco. Incluso después de un año, su cuerpo reaccionaba instintivamente a la voz de Marvin. Al darse la vuelta, vio a su ex marido en un mostrador cercano. No estaba solo. Cassidy estaba a su lado con una niña en brazos. La niña debía de tener ya un año, e incluso desde la distancia Willow podía ver lo mucho que se parecía a su verdadero padre, el mismo pelo oscuro y la barbilla afilada que caracterizaban a la familia Drummond. Su primer instinto fue alejarse, evitar el encuentro. Pero algo la detuvo, quizá el darse cuenta de que ya no tenía miedo de aquel encuentro, de que el pasado ya no tenía tanto poder sobre ella como antes. En ese momento, Marvin giró la cabeza y se fijó en ella. Sus ojos se abrieron de par en par, sorprendido, y luego le dijo algo a Cassidy y se dirigió hacia Willow. «Hola», dijo, deteniéndose a unos metros de ella. «¿Cuánto tiempo sin verte?» «Hola, Marvin», respondió Willow sorprendida por la tranquilidad de su voz. «¿Qué tal estás?» Parecía más viejo de lo que ella recordaba. Tenía más canas en el pelo y las arrugas alrededor de los ojos eran más profundas, pero el principal cambio estaba en su mirada. Parte de la confianza que había tenido antes había desaparecido, sustituida por algo parecido a una resignación cansada. «No pasa nada», se encogió de hombros. «Trabajando, viviendo. ¿Y tú? He oído que te han ascendido». «Sí, hace casi un año», asintió Willow. «Es un trabajo interesante, pero estresante.
Hubo una pausa incómoda. Willow se dio cuenta de que Cassidy las observaba desde la distancia, frunciendo ligeramente el ceño. ¿Es Ivy?, preguntó, señalando a la niña con la cabeza. «Ya ha crecido». «Sí», dijo Marvin sonriendo débilmente. «Ya tiene 1 año y 2 meses. Es muy lista y ya intenta hablar». Otra pausa. Willow sintió que la conversación había terminado y estaba a punto de despedirse cuando Marvin preguntó: «¿Tomamos un café algún día? ¿Hablamos?» Ella lo miró sorprendida. «¿Por qué, Marvin? No creo que tengamos nada de qué hablar». «Es que…», vaciló. «Pienso mucho en ti, en nosotros, en cómo acabaron las cosas». Willow negó con la cabeza. «Todo salió exactamente como tenía que salir. Tú tomaste tus decisiones y yo las mías. Los dos seguimos adelante». «No lo entiendes», insistió Marvin bajando la voz. «Cassidy y yo no es lo que pensaba. Solo estamos juntos por Ivy, pero la verdad es que es complicado. Así que de eso se trata». Willow sintió una extraña mezcla de emociones: sorpresa, ligera amargura y algo parecido a la lástima. «Siento que tengas problemas», dijo con sinceridad. «Pero no es asunto mío, Marvin». «Cometí un error», le tembló la voz. «El mayor error de mi vida. Me di cuenta demasiado tarde». Willow lo miró durante un largo instante. Hace 1 año, aquellas palabras podrían haberle roto de nuevo el corazón o haberle dado esperanzas de que su antigua vida volvería. Ahora solo evocaban hastío. «Escucha», dijo en voz baja. «Lo que hubo entre nosotros se acabó. No te guardo rencor, de verdad, pero no quiero volver atrás en el tiempo. Mi vida ahora es diferente, mejor». Marvin parecía haber sido abofeteado. «Mejor sin mí. ¿Es eso lo que estás diciendo?» «Mejor para mí», aclaró Willow. «Por fin estoy viviendo mi vida, Marvin, haciendo lo que quiero, creciendo como persona. Y no estoy dispuesta a renunciar a eso». Bajó los ojos y en ese momento Cassidy se acercó a ellos con el bebé en brazos. «Hola, Willow», dijo, y no había hostilidad en su voz, solo cautela. «Ha pasado mucho tiempo». «Hola, Cassidy», asintió Willow. «Y hola a ti, Ivy». La chica miró con curiosidad a la extraña mujer de grandes ojos oscuros, los ojos de Erwin. «¿Qué tal te va?», preguntó Cassidy, claramente intentando guardar las apariencias. «Bien, gracias», respondió Willow. «¿Y tú?» «Estoy bien». Cassidy lanzó una rápida mirada a Marvin. «Estamos bien». Era evidente que no era cierto. Prácticamente se podía sentir la tensión entre ellos con las manos. «¿Erwin ve mucho a Ivy?», preguntó Willow, sorprendida de su propio atrevimiento. Cassidy se tensó visiblemente, pero respondió con calma. «Sí, viene todos los fines de semana. Está muy unido a ella». «Eso es bueno», asintió Willow. «El bebé necesita un padre». Marvin se estremeció al oír las palabras, pero no dijo nada. Cassidy ajustó el gorro en la cabeza de Ivy y dijo: «Deberíamos irnos. Me ha alegrado verte, Willow». «Igualmente», respondió ella. «Que tengas un buen día». Cassidy asintió y se alejó unos pasos, obviamente esperando a Marvin. Seguía de pie delante de Willow, como si quisiera decir algo más. «Yo también tengo que irme», dijo Willow, ahorrándole la molestia de buscar palabras. «Cuídate, Marvin». Se dio la vuelta y se alejó, sintiendo la mirada de él a su espalda pero sin volverse. Extrañamente, el encuentro no le dejó la amargura que habría esperado. Más bien, sintió algo parecido al cierre de una gestalt, como si por fin se hubiera terminado el último capítulo de un viejo libro y pudiera empezar uno nuevo con la conciencia tranquila. Willow deambuló por el mercado durante 1 hora más, comprando y haciendo fotos, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a aquel encuentro inesperado. Estaba claro que la relación entre Marvin y Cassidy distaba mucho de ser ideal. Tal vez solo seguían juntos por el bien del bebé, aunque Ivy no fuera hija de Marvin.
Era una situación triste, pero Willow se dio cuenta de que no podía hacer nada para ayudar. Cada uno tenía que encontrar su propio camino, igual que ella había encontrado el suyo. Cuando llegó a casa, colocó las compras y se sentó a mirar las fotos que había hecho. Entre ellas había una tomada por casualidad, en el momento en que vio a Marvin, la figura borrosa de un hombre contra los mostradores de colores. Willow mantuvo la mirada fija en la imagen y con decisión pulsó el botón de borrar, un gesto simbólico pero que reflejaba su estado interior. Había dejado atrás el pasado. Por la noche, Brooke la llamó y le propuso quedar al día siguiente. Willow le contó lo del encuentro en el mercado. ¿Y cómo te sentiste cuando lo viste?, preguntó su amiga con curiosidad. Sorpresa, un poco de nostalgia, respondió Willow con sinceridad. Pero no arrepentimiento ni dolor. Eso es buena señal, ¿no? Es una buena señal, confirmó Brooke. Significa que realmente lo has superado. Sabes, ha estado insinuando que le gustaría volver, dijo Willow. Dijo que había cometido un error. ¿Y qué dijiste? Que mi vida era mejor ahora y que no quería cambiarla. Brooke silbó con aprobación. Orgullosa de ti. No habrías dicho eso hace un año. Hace un año yo era otra persona, asintió Willow. Y era cierto. La mujer que había sido hace un año, insegura, dependiente de la aprobación de su marido, temerosa del cambio, parecía ahora casi una extraña. Al día siguiente, cuando volvía del cine con Brooke, Willow vio un coche familiar a la salida de un café de la calle principal. Era Erwin, y con él iba la pequeña Ivy en una sillita de bebé. Al parecer, era su fin de semana con su hija. «Es el hermano de tu ex, ¿verdad?», preguntó Brooke, siguiéndola con la mirada. «Sí», asintió Willow, «con su hija. ¿Quieres venir a saludarlo?». Willow dudó. Su relación con Erwin siempre había sido complicada, pero su última conversación, un año atrás, le había dejado una sensación inesperadamente cálida. Además, tenía curiosidad por ver cómo llevaba lo de ser padre. «Sí, supongo que sí», decidió. Se acercaron a la mesa donde Erwin intentaba darle a Ivy algo de un potito, con éxito desigual. «Hola», dijo Willow. «Hola», dijo Willow. Erwin levantó la vista y sonrió, abierta y sinceramente, lo que no era habitual en él. «Willow, me alegro de verte. Nos va muy bien, ¿verdad, princesa?». Miró a su hija, que en ese momento se había untado la cara de puré de patatas con éxito. «Bueno, casi perfecto». Willow no pudo contener una sonrisa. «Lo estás haciendo bastante bien». «Lo intento», se encogió de hombros. «¿Es Brooke?», señaló con la cabeza a su compañera. «Sí, amiga mía. Brooke, este es Erwin, el hermano de Marvin». Intercambiaron saludos y Erwin les indicó que se sentaran. «No por mucho tiempo», le advirtió Willow. «Aún tenemos planes». «Por supuesto», asintió. «Ayer te vi en el mercado, pero estabas lejos, y yo estaba con Cassidy, así que...». «Yo también te vi», dijo Willow. «Quiero decir que vi a Marvin y a Cassidy. Incluso hablamos un poco». «¿Cómo fue?», preguntó Erwin con evidente curiosidad. «Fue bien. Un poco incómodo, pero civilizado en general». Erwin asintió, secando la cara de Ivy con una servilleta. «Ahora están pasando por malos momentos», dijo en voz baja. «Marvin no puede aceptar que Ivy no sea su hija, y que Cassidy solo lo eligió a él porque yo me fui». «Lo siento», dijo Willow con sinceridad. «Yo también», suspiró Erwin, «pero sobre todo por Ivy. Necesita estabilidad, no que sus padres se peleen todo el tiempo». «¿Cómo os lleváis Cassidy y tú?», preguntó Willow. «Mejor de lo que cabría esperar», contestó Erwin limpiando suavemente las manos de Ivy. «Los dos somos conscientes de que tenemos que cooperar por el bien de nuestra hija, pero no hay ni habrá una relación romántica entre nosotros». Willow asintió. La situación era difícil para todos, pero se alegraba de ver que Erwin se tomaba en serio su papel de padre. «¿Sabes?», dijo de pronto, mirándola directamente a los ojos,
Nunca te lo he preguntado, pero ¿por qué decidiste contarle la verdad a Marvin? Podrías haberte callado y dejarle vivir en la ignorancia. Willow se lo pensó un momento. Era una buena pregunta para la que no tenía una respuesta preparada. Probablemente porque mentir nunca conduce a nada bueno, dijo finalmente. Tarde o temprano la verdad sale a la luz, y entonces hay más dolor. Además, hizo una pausa, buscando las palabras. Estaba pensando en el bebé, en que merece conocer a su verdadero padre. Erwin la miró con algo parecido a la admiración. «Eres una mujer increíble, Willow», dijo en voz baja. «Marvin fue un idiota por no apreciarte». Aquellas palabras la conmovieron más de lo que esperaba. Brooke, como si percibiera su vergüenza, intervino. «Realmente deberíamos irnos. Ha sido un placer conocerte, Erwin». Se despidieron, y cuando Willow y Brooke se hubieron alejado una buena distancia, su amiga le dio un codazo. «Es un hermano guapo, y está claro que siente algo por ti». «No seas tonta», dijo Willow, aunque sus mejillas estaban un poco sonrosadas. «Ahora mismo tiene otras prioridades». «Si tú lo dices», sonrió Brooke. «Pero he visto cómo te miraba». Willow negó con la cabeza, pero no pudo contener una sonrisa. La idea de que pudiera haber algo entre ella y Erwin le parecía tan absurda como extrañamente excitante. Pero Brooke tenía razón en una cosa. Él tenía otras prioridades ahora mismo. Y ella también. Aquella tarde, Willow se sentó en el balcón de su piso, contemplando la puesta de sol y reflexionando sobre lo extraña que estaba resultando la vida. Hacía un año estaba segura de que su mundo se había derrumbado para siempre, que nunca se recuperaría de la traición y la pérdida. Ahora, sin embargo, se sentía más fuerte y feliz que nunca. Sonó su teléfono. Era un número del trabajo. Resultaba que uno de los proveedores había cambiado repentinamente las condiciones de su contrato y había que encontrar una solución urgente. Willow se sumergió en su trabajo, llamando a colegas y socios, revisando documentos, haciendo nuevos planes de entrega. Le gustaba sentirse competente, saber que el éxito de la empresa dependía de sus decisiones. Le daba una sensación de poder y confianza de la que antes había carecido. A medianoche, el problema estaba resuelto y Willow por fin pudo relajarse. Se dio un baño caliente, se sirvió una copa de vino y volvió al balcón. La ciudad centelleaba, recordándole las miles de vidas e historias que estaban ocurriendo en aquel momento. En algún lugar estaba la casa que había compartido con Marvin y que ahora tenía nuevos dueños. En algún lugar estaba el piso donde Cassidy había acostado a la pequeña Ivy. En algún lugar estaba Erwin, probablemente pensando también en su hija. Y aquí, en este balcón, estaba ella, Willow Trask, una mujer que había sufrido traición y dolor, pero que había encontrado la fuerza para empezar de nuevo. Una mujer que ya no se definía a sí misma a través de una relación con un hombre, sino que había construido su propia vida en sus propios términos. Hace un año, no podría haber imaginado que sentiría tanta tranquilidad, tanta confianza. Pero la vida seguía, las heridas cicatrizaban y se abrían nuevas oportunidades donde menos lo esperaba. Willow levantó su copa como si brindara por sí misma y por su viaje, por las lecciones que había aprendido del dolor, por el valor que encontró en sí misma cuando creía que estaba rota, por la nueva vida que empezaba. Le esperaba un futuro desconocido, lleno de retos y oportunidades. Pero ahora, en este momento, Willow estaba preparada para afrontarlo con el corazón abierto y la cabeza bien alta, sabiendo que, pasara lo que pasara, podría con ello, porque ya se había demostrado a sí misma que era más fuerte de lo que creía, y que esa fuerza nunca le sería arrebatada.